Vamos a iniciar entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu El Hijo y el Santo. Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este día queremos darte infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia para con nosotras. Te pedimos que vengas en este momento a darnos la gracia que necesitamos para poder dar todo este conocimiento a las almas. Te pedimos, Señor, que todo lo que estamos aprendiendo podamos darlo a enseñar a los demás con amor, con claridad, sobre todo para poderles ayudar a llegar al cielo, Señor. Te pedimos que nos des esa gracia, Señor, que estamos necesitando en este momento, para que nuestro corazón siempre esté abierto a la vida. Quítanos, Señor, los temores que tengamos, no solamente respecto al método, sino, Señor, miedo incluso a amarte completamente. Danos, Señor, ese celo por las almas. Y te pedimos, amado Señor, que vengas con María Santísima y San José a esta charla para que la dirijan ustedes y que podamos ser una comunión de amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Del Espíritu Hijo y Espíritu Santo. Santo. Amén. Bueno, hoy quisiera comenzar escuchándolas un poquito, cómo les fue con la gráfica pues, durante toda esta semana. Ojalá puedan poner su camarita para no sentirme tan sola y que me vayan contando cómo les fue, si fue muy difícil o cómo van, si lograron ver moco, definitivamente no entienden nada, qué ha pasado con cada una de ustedes, porque todas me olvidaron esta semana. A ver, hable pues, dije ya que está que se habla. Pues voy bien, pues empecé a graficar que el lunes, ¿cierto? Sí, el lunes, pues hasta ahora bien, pues en estos momentos, digamos, me llegó pues la menstruación, entonces estoy apenas como esperando a ver que empiece el cambio para poder continuar. Pero se ha logrado identificar los Sí, cambios de, digamos, de húmeda, de mojada, de... pues al principio, pues los 2 primeros días yo era como que no, pero ¿será que estoy húmeda? No, pero no creo. Entonces yo hablaba con Dani me decía, no, húmeda es cuando como te llega la menstruación, te sentís mojada. Y yo como que no sé, entonces voy a esperar. Entonces ya pues ahorita pues ya como que teniendo más la diferencia, ya uno empieza como a analizar más y pues esperar que vayan viendo los cambios. Okay, muy bien. ¿Qué más? Ay, Judy. Pues es que yo ya llevaba el método. Uh-huh. Bueno, igual, pues sí, pues yo les he estado es como haciendo un mini acompañamiento y le dije como de que sí se dé cuenta de que en realidad la humedad es humedad. Por ejemplo, yo en ese momento estoy re húmeda, pero pues es porque ya estoy a la mitad del ciclo, ya casi ovulo. Uh-huh. Ah, bueno, súper. A María Paula, ¿cómo le fue? María Paula. Hoy todas están desordenadas, están haciendo Ay, otra cosa. perdón. No, es que no sé qué le pasaba a mi computador y no me dejaba Excusas, entrar. excusas María Paula. No, estoy conectada doble. ¿Cómo están? Espérense, ya me desconecto acá. Bueno, a mí me ha ido súper bien. A mí me llegó la menstruación el mismo día que iniciamos la clase, entonces como que fue así iniciar de cero. Entonces, pues apenas se me está quitando. Pero sí noté así como el cambio directo los últimos días, o sea, ya se me quitó más o menos como hace 2 días y si ya uno empieza a percibir la sensación y todo eso, entonces se vuelve uno como más, no sé, más observador de su propio ciclo. Entonces, hasta ahorita voy súper bien. ¿Les ha parecido difícil? ¿Han tenido muchas dudas? Porque la verdad no,
pues no me preguntaron. Yo no sé si es que les da pena o qué de la teacher, o si de verdad han entendido todo súper bien. Pues a mí particularmente, yo creo que te va a empezar a molestar la otra semana, porque como toda esta semana fue sangrado normal, entonces no había pérdida. Pero entonces yo creo que ya la otra semana cuando uno empieza a tener como esas dudas de la sensación y del tipo de flujo, pues ya ahí te estaré molestando. Exacto, yo pienso igual, o sea, yo creo que es como poder en medio empezar, como para uno medio ya poder como sentirse en la capacidad de poder preguntar acerca de lo que está sintiendo. Como apenas estamos empezando, entonces yo sí creo que esta semana va a ser más movida. Igual yo sí la he intencionado. Ay, no, yo hice 2 preguntas, no sé si de pronto pues las queramos compartir. ¿Se acuerda cuando acabamos la otra clase? Acerca de la copa. Yo tenía una duda, pues que ya le escribí por interno a ella, era acerca del uso de la copa y el tipo de toalla, porque a mí me pasó algo y es que este mes me confundí, yo siempre uso toallas de algodón y compré esa Rapisec y yo sentí, o sea, tenía la menstruación, pero yo me sentía seca, reseca, incómoda, era maluquísimo, entonces yo le dije a Judy que qué pasaba cuando uno utilizaba ese tipo pues como de productos o cambiaba de pronto el no sé cómo se llama eso, el material de la toalla y también pues adicional, como he escuchado tanto acerca de la copa menstrual, aproveché y le pregunté a ella, no sé Judy si nos quieras compartir la respuesta. Bueno, pues a ver, yo les comentaba que hubo como hace un tiempo como que esa misma pregunta, como que si se puede, no se puede sobre la copa. No sé si Lucy ha tenido pues como algo diferente pues, pero digamos a nosotros nos mandaron como un comunicado como que no había pues como inconveniente en utilizarla, ¿sí? La verdad es que eso es algo, cuando uno lo tiene puesto es súper cómodo. El problema es cuando uno se va a quitar eso porque es la cosa más horrible del mundo, pues el sangre uno ahí, quitarse eso y entonces que lavarlo y toda la cosa, o sea, esa es la parte horrible porque en realidad uno se lo pone y es muy cómodo, ¿cierto? Y pues me puse a investigar pues ahí también en internet y hay gente que como es tan cómodo, literal, se le olvida que tiene la menstruación y se deja eso ahí puesto durante mucho tiempo, entonces se le olvida cambiárselo, botar la sangre, pues como eso ya es una sangre que debe salir, que el mismo cuerpo como que ya en ese momento dice como que ya tuviste que haber salido, no cuenta con eso, entonces puede generar, creo que se llama así, un shock tóxico, y eso lo puede incluso llegar a matar a uno, ¿cierto? Es como cuando también se dejan el tampón mucho rato y todo eso. Entonces, en sí, problema como tal no hay de utilizarla, es como de estársela pues como cambiando y haciéndole pues el debido aseo, ¿sí? Y sobre la toalla, sí, como no podemos decir es que todas somos igualitas, no, para nada. Cada mujer es diferente, todos los cuerpos somos distintos. Entonces, yo, por ejemplo, le decía a María Paula, yo tampoco puedo utilizar la Rapigel o Rapiseco, esa tela así, porque yo siento que a mí me irrita. Y habrán otras que no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces, cada una va a ir conociéndose, por eso les decimos, cada una identifique su moco, cada una vaya identificando también como porque hoy vamos a ver un poquito también sobre eso, como que no, hay como otras cositas también que nos van identificando que estamos siendo fértiles, ¿cierto? Que nos va dando como esas pequeñas luces de que estamos en los momentos de fertilidad. Entonces, por ejemplo, hay mujeres que se llegan a conocer tanto que dicen, no, yo hoy estoy ovulando porque siento que me duele del lado derecho o siento que me duele del lado izquierdo, ¿cierto? Habemos otras que nunca hemos sentido eso, otras que dicen, yo siento los ganglios, o sea, lo siento tal cual y no sé qué, y yo, ¿y dónde están los ganglios? Miren, ustedes no se imaginan, yo todos los meses como que tratando de ubicar los benditos ganglios y yo, me dicen, no, eso es como una alberjita, siéntala, no sé qué, no. Entonces, cada una va a ir como determinando qué es lo que va a ir como los signos que le van a ir ayudando a complementar incluso como pues la observación del moco cervical y la sensación, ¿cierto? Entonces, Lucy, no sé si quiere de pronto complementar algo de... Bueno, yo sí
pienso que mientras identificamos todas nuestras cosas, no debemos utilizar nada extraño. Nada extraño, o sea, no la copa menstrual. Puede que la hayamos aprendido muy bien a manejar, pero siempre tenemos el riesgo, aun cuando la vagina se considera un área contaminada, o sea, uno se pone guantes para protegerse es uno mismo. Mujer, y desafortunadamente tengo que decir que la vagina es lo más contaminado que existe. Entonces, si además le añadimos nosotros también algo más allí en ese momento, vamos a cambiar también mucho nuestras condiciones locativas, o sea, allí a nivel de vagina. Entonces, pienso que no debiéramos de usar nada que nos puede llevar a una sobreinfección. La misma cosa con las toallas higiénicas, lo que tú has dicho, eso hay que individualizar, no todos los organismos son iguales, pero dentro de las cosas que siempre uno aconseja a la mujer es que use todo de algodón, nada que irrite, ¿ya? Porque después viene precisamente las secreciones diferentes y empieza a confundirnos para nosotros saber cuándo ovulamos, cuándo no ovulamos, qué está pasando. O sea que yo pienso que mientras conocemos bien nuestro organismo, solamente utilicemos las que son de algodón, los que no tienen gel, nada de olores, nada de caléndula, nada de aloe vera, nada de esto, ¿ya? Y no usemos la copa menstrual. Cuando ya conozcamos nuestro organismo, no sé, de 3, 6 meses y sepamos ya más o menos si estoy ovulando porque sé esto, bueno, podemos nosotros introducir de todas formas con el riesgo que en algún momento podamos producir algún tipo de infección al manipularnos. ¿Ya? ¿Sí? Ese es mi concepto. Sí, es que lo que dice Lucy, por ejemplo, nosotros no necesitamos absolutamente nada como de adornos, por decirlo así, en nuestra zona íntima, es decir, nada ni de jabones, tampoco ni, pues obviamente ya lo hablamos acá de los protectores diarios, porque es algo que no lo necesita, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo funciona perfectamente así, al natural. Sí, nada ni de la aromafluorescencia ni nada de eso, no lo necesitamos, listo. Entonces, para que tratemos pues de, como estamos en la moda de lo natural, de que todo tiene que ser lo más ecológico posible, entonces pues tratemos de utilizar entre lo que tenga como menos vainas ahí, listo. Entonces voy a compartirles esta Perdóname, yo quisiera solamente decir una cosita más. Lo que tú hablaste sobre el shock tóxico o el shock séptico que se nos produce, pues lo que tú dijiste, nos puede llevar hasta la muerte. Y lo digo porque yo creo que yo fui la primera ginecóloga en Cali que tuve una paciente de muerte por tampón, ¿ya? Y la causa de muerte cuando se le hizo la autopsia fue precisamente una septicemia al shock tóxico por el tampón que se lo había dejado, ¿ya? Entonces yo creo que eso yo no sé por qué razón, antes lo decían en las cajitas de los tampones, pero no sé por qué razón han quitado toda esta serie de cosas. Me imagino que la industria farmacéutica con el fin de que vender más o se habla otras cosas, lo han quitado. Entonces por eso te decía, es someternos a unos riesgos que no vale la pena. Es nuestra vida, es nuestra salud. ¿Sí? Eso, sí, muchas gracias, Lucy. Yo cuando leí sobre la copa había visto de una chica que le empezó a dar este shock y le empezaron a quitar como por partes, como las piernas y los dedos y cosas así, hasta que al final pues la muchacha falleció. Entonces, pues son como riesgos inútiles que uno corre. Es decir, si uno se la va a poner, pues entonces sabe que si se le olvida, pues entonces está en ese riesgo, ¿cierto? Pero si la va a usar con responsabilidad, pues de estársela cambiando y toda la cosa, pues ahí, digamos que lo que nos pusieron pues como en el chat era que no, pues digamos no había problema pues de usarla, pero pues valga la indicación pues porque eso viene con cero instrucciones, es decir, no habla absolutamente de nada de eso en ningún momento, entonces pues sí, tenaz, no diga nada, ¿no?
Entonces, bueno, hoy vamos a ver un poquito sobre como unas partes pues como adicionales de lo del método de ovulación Billings. No sé si todas pueden ver en este momento la pantalla, ¿cierto? Entonces, ¿esto por qué lo doy? Como algo, como para que tengan el conocimiento, ¿sí? Porque como yo sé que nunca hablan de esto en la universidad, es decir, pasan como quien dice volando, entonces como para que lo sepamos y si en algún momento nos preguntan de qué más o menos qué es eso, pues entonces que sepamos, listo. Entonces, no solamente existe el método de ovulación Billings, que es el que estamos conociendo a profundidad, sino que, por ejemplo, el primerito pues que hubo fue el método del ritmo, ¿sí? Este se llamaba Ojino Naus, era por la persona pues que como que lo empezó como a estudiar, y era contando los días. La verdad, yo tengo dos versiones de este método, una que me la han explicado dos personas diferentes. Entonces, la una era que uno, el día que le llegaba la menstruación, contaba 14 días, sumaba 3 días y le restaba 3 días, es decir, ahí nos da 7 días. Durante esos 7 días, pues no iba a tener intimidad, ¿cierto? Y la otra versión, que fue la que me dio mi mamá, que fue con la que planificó durante muchos años, era que le llegaba la menstruación, ¿sí? Entonces contaba 10 días, luego durante 10 días no tenía nada, los otros 10 días tampoco, y a los últimos 10 días, no, ¿cómo era? Perdón, 10 días sí, 10 días no, y 10 días sí. Sí, ahí estamos como los 30 días. Esas fueron como las dos versiones del ritmo que tengo yo. ¿Por qué no funciona? Porque como nosotras ya ahorita tenemos una alimentación diferente, ya la mujer ha salido a trabajar, a estudiar, tenemos un ritmo de vida totalmente diferente, entonces no somos como las abuelas que estaban allá en la casa todo el día cuidando a los hijos y así, entonces como que tenían todo muy, muy regulado, comían los huevitos de la gallina de ahí del jardín o no sé qué, el estrés era muchísimo menos, entonces, pues los ciclos eran mucho más regulares. Nosotros lo que estamos aprendiendo es a conocer nuestro cuerpo para asimismo decir, bueno, yo estoy en estos días de fertilidad, estos días sí, estos días no, incluso puedo determinar si en algún momento me estoy pues como enfermando. Listo. Después vino otra generación como de los métodos de reconocimiento de la fertilidad, que era de la temperatura basal. Sí, en este no nos vamos pues tampoco ni a quedar ahí. Hay médicos que lo complementan al Billings para identificar muy claramente el día puntual cuando han ovulado. Sí, entonces, la temperatura basal es cuando estamos en la cama, que no nos hemos levantado, incluso debemos de tener unas horas de reposo, creo que son 4 horas, donde no nos hemos levantado ni al baño. Y de esta misma manera es que funcionan todos los termómetros que nos están vendiendo ahorita, el Daisy, el Ladycom, el Babycom, hay un montón, ¿sí? Que es lo mismo, es un termómetro con memoria. No nos enseña a que digamos, a estar pendientes de nuestra fertilidad, si estamos sanas, si tenemos algún problema, no. Y incluso no le funciona a las mujeres que tienen algún ciclo irregular, no les funciona. En estos momentos tengo una chica pues que está llevando el Billings, me dice, me cansé de ese termómetro porque no me funcionó, es decir, cuando no sabía qué poner, pues simplemente ponía el color, creo que era como amarillo, como quien dice, no sé, y punto. Entonces nos deja ahí también como en qué, o sea, pago 1.000.000 de pesos para algo que me va a decir que no sabe, ¿sí? Entonces, esto es así de esa manera es que funciona pues como estos termómetros. Entonces, las mujeres deben de estar
acostadas, tomarse la temperatura normal. A la otra vez me preguntaban que si se tomaba en la vagina o que en dónde se tomaba la temperatura. No, se toma en la boca normal o en la axila pues también, pero es decir, es la temperatura apenas, mejor dicho, se va uno a levantar de la cama. Y eso también a uno se le olvida, o sea, si a uno se le olvida a veces hasta mirar el muco, imagínense ahorita uno tomarse la temperatura justo antes de levantarse, uno ya voy en el baño por allá y como que Dios mío, la temperatura se me olvidó, ya ahí quedó viendo un chispero porque no hay como, pues, cómo devolverse en el día, ¿sí? Entonces, este es un poquito, pues, como, a mí me parece un poquito más complicado particularmente, ¿no? Hay mujeres que lo llevan muy bien, ¿cierto? Es simplemente, pues, como el orden. Y ya está el otro, que es el método de ovulación Billings, que es basado, pues, en el moco cervical. Cuando se unen el método de ovulación Billings y el de la temperatura basal, se llama el método sintotérmico, ¿sí? Que es la unión de los dos, de ambos métodos. Listo, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Ah, sí, creo que hay una pregunta por acá. Ah, No sí. lo que habías dicho, lo que dijiste. Ajá, sí. Sí, el DAISY es un termómetro que tiene memoria, no más. Sí, Sí, porque pues, cuando yo me casé fui donde la ginecóloga y pues yo había visto el Daisy, pero en realidad pues como que no había investigado nada, como siempre. Y pues mi esposo quería comprarlo y yo no, pero pues preguntemos. Y la ginecóloga, gracias a Dios, súper sincera, dijo, no, pues para qué lo vas a comprar, no te va a servir de nada. En realidad no. Entonces ahí fue cuando me explicó eso, que en realidad solamente era como un medidor de temperatura y ya. sí. Bueno, yo quiero interpelar algo. En realidad, respecto primero al método de Ollino, que fue el primero, pues no servía para los ciclos irregulares, aun cuando eran todo calculando de acuerdo con días. Uno cogía el ciclo más corto y el ciclo más largo. Al ciclo más largo le restaba 11 y al ciclo 11 días y al ciclo más largo le restaba 18 y en ese intermedio para los ciclos irregulares entonces se producía las no relaciones sexuales. Pero pues venía el inconveniente de que, por ejemplo, si yo tengo relaciones, si yo tengo unos ciclos como pueden suceder de 60 días, entonces imaginan todo el tiempo de abstinencia sexual, entonces era la falla que se podía producir en estos momentos. Respecto al método de la temperatura basal, pues lo que ya dijo Judy, pero además en realidad la más fidedigna temperatura es la temperatura rectal. Entonces, pues también la incomodidad de uno tomarse una temperatura rectal también es bastante incómodo, ¿no? O sea, por eso después se decidió que también funcionaba, sin ser la más fidedigna, la temperatura axilar o la temperatura en la boca, debajo de la lengua. Entonces, pues eso es de las cosas que quiero decir y pienso que el método de Billings definitivamente es el que más nos ha cortado esos tiempos y que se ha podido para que la pareja se compenetre más y se ayude. Muchas gracias, Lucy. Bueno, ¿en qué se basan pues como todos los métodos de reconocimiento de la fertilidad hoy? Es en que es un fenómeno combinado, ¿cierto? La fecundidad humana es de dos, por eso es muy bonito esto porque no es que lo lleve la mujer sola, ni tampoco cuando les dé por inventarse pues que la inyección para los hombres o lo que sea, que yo me imagino que también sería malísimo. Entonces, no, esto es algo que se lleva de los dos porque igual la intimidad se lleva entre los dos, un hijo es de los dos, es mitad papá y mitad mamá. Entonces es una responsabilidad compartida que así es que debe de ser, ¿cierto? La observación pues de que es algo sistémico de la mujer, que todo el tiempo se repite, que es cíclico, ¿sí? Y la concentración de las relaciones sexuales, pues si es para postergar el embarazo, pues entonces en los periodos que son infecundos, o si desea pues concebir un hijo, entonces en los momentos donde ya se ha reconocido que hay una fertilidad, ¿sí? Entonces,
aquí recordemos pues que la mujer es fértil solamente unos días en el mes. Como les conté en alguna ocasión que aquí en Cali tenemos un caso de una mujer que no podía quedar en embarazo y no quedaba y no quedaba, y al final era porque había descubierto que era fértil un solo día en el mes. Entonces, imagínense al grado que debe llegar uno también como de conocimiento, de poder también como pedir la gracia, ¿cierto? Yo les digo mucho eso, esto es de gracia, esto es de oración, de pedirle al Señor que nos muestre, que nos diga, ¿sí? Y también que ya la fecundidad pues del hombre sí es permanente, es 24/7, es cuando quiera, donde quiera, sí, para el hombre pues como que hay menos, para la mujer hay menos días y pues para los hombres sí, en todo momento, ¿cierto? Entonces, la fertilidad como es de los dos, entonces tenemos que ver varios, como qué influye pues dentro de la fertilidad, ¿cierto? Entonces debemos de tener unos ovarios que estén produciendo pues unos óvulos bien periódicamente, ¿cierto? Una producción equilibrada de las hormonas. Respecto a los hombres, la esperma debe tener una morfología buena, número pues grande, una motilidad buena, vitalidad de los espermatozoides adecuados, ¿cierto? Y, por ejemplo, respecto al moco, es un moco que sea capaz de nutrir a los espermatozoides. Esto lo vamos a ver muy pronto sobre el moco, porque todos los mocos, como les decía en alguna ocasión que el moco te habla, cada moco tiene una función, ¿sí? Entonces, dentro del momento de la fertilidad, cuando estamos húmedas, mojadas, que vamos viendo como ese patrón rápidamente cambiante, que ya hay unas que lo conocen, otras que apenas lo van a empezar a conocer, entonces ese moco es capaz de nutrir a los espermatozoides, tenerlos en un hotel 5 estrellas, o sea, ellos están felices ahí, por eso son capaces de durar hasta 5 días, mejor dicho, están tan felices que hasta se pueden morir ahí, ¿no? Hasta que duran, ¿cierto? Otro de las cosas a tener en cuenta pues sobre la fertilidad es que las trompas sean permeables, que hagan un buen baile de la vida, le llamo yo a eso, porque si digamos tenemos una trompa que no es capaz como de ir llevando al ovulito hacia el endometrio, pues entonces ahí no va a poder haber una fecundación, por el contrario puede haber un embarazo ectópico, ¿cierto? El útero debe tener una morfología normal, los cambios pues dentro del endometrio deben de darse apropiadamente en medio del ciclo, ¿cierto? Todo eso nos va a permitir que pueda haber una buena implantación, ¿sí? Y algo que a veces no tenemos casi en cuenta, pero que es supremamente vital en este proceso, que por eso les di esa primera charla al inicio de que esto sin Dios, sin de verdad la ayuda del esposo, que de verdad los dos estén comprometidos, pues esto es muy difícil llevarlo, porque es que eso es un método para los dos, donde haya una armonía conyugal, donde los dos cooperen, donde sea algo hermoso, donde cada encuentro, como decía Judy Salazar, sea como una nueva luna de miel, donde sea algo lindo, como si fuese esa primera vez, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante dentro de la relación. Los métodos de reconocimiento de la fertilidad son una propuesta válida hoy porque se basan en el conocimiento científico de la complejidad del funcionamiento del organismo femenino. ¿Sí? Entonces es como mirar todo esto que esté funcionando bien. Entonces arriba tenemos las hormonas de nuestro cerebro, ¿sí? Las hipofisiarias. Entonces está la FSH, la LH, todo esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Que son las que empiezan a funcionar en nuestro cerebro y van viajando por el torrente sanguíneo y avisan a las hormonas ováricas, los estrógenos, la progesterona, cómo tienen que ir haciendo todas las acciones dentro del endometrio. Entonces, aquí abajo podemos notar todo lo que va pasando en el endometrio nuestro, ¿sí? Aquí está la menstruación,
¿sí? Ese proceso se llama la descamación. Luego vamos viendo aquí cómo se va empezando a engrosar todo el endometrio, ¿sí? Por acá más o menos ocurre la ovulación y ya luego está la fase lútea, que si digamos hay un embarazo, pues entonces tiene que estar bien bonito ese endometrio para que pueda quedarse el bebé ahí. Listo. Entonces, el método de ovulación Billings funciona para cualquier ciclo. No importa si es corto, si es un ciclo normal o si es un ciclo largo. Aquí lo podemos ver. ¿Por qué? Porque es que, como les he dicho yo anteriormente, que aquí no se basa en contar días en el momento previo a la ovulación, sino después. Es decir, después es que contamos los días para confirmar que sí hubo una ovulación, pues, y que hay una buena fase lútea, ¿sí? Entonces, en la imagencita de abajo vemos esto así. Es decir, tenemos los días de la menstruación, luego tenemos ahí mismo los días de la ovulación y luego tenemos la fase lútea. Pero entonces, ¿qué pasa? Es que no tiene los mocos que hay antes, que son el PBI. Sí, sí los tiene, solamente que están escondidos. Sí, como quien dice, les da pena salir, entonces mejor se quedan ahí escondidos en la menstruación. Luego están los ciclos que son normales. Entonces ahí ya aparecen estos amigos de acá, que son el PBI 1, que la mujer no ve nada, no siente nada, y está el PBI 2, que ya hemos hablado hace 8 días de esto. Entonces el PBI 2 nos indica que hay una humedad muy poca, que todos los días se repite, ¿sí? Y ya luego, si tenemos un ciclo que es largo, pues entonces esto se alarga, ¿es cierto? Entonces ahí es donde vemos que podemos contar días en esta fase de acá, más no en la inicial. Listo. Entonces, esta gráfica es muy buena porque nos indica esto. Entonces, ¿cuáles son esos ciclos, por ejemplo, largos? Los ciclos de ovarios poliquísticos, las que están en premenopausia, las que están lactando, ¿sí? Para eso nos sirve nuestro método de ovulación Billings, porque por ejemplo hay mujeres que dicen, no, es que definitivamente yo ya estoy próxima a la menopausia, eso es terrible, yo le tengo mucho miedo a un embarazo a esta edad y no sé cuánto. Entonces primero hay que ayudarle a que deje el miedo. O sea, yo conozco personas que han quedado en embarazo a los 40 y pico, 50 años y felices de la vida ya después con su hijo, y ha sido ese último bebé, mejor dicho, como quien dice, el coletazo antes de que se le vaya su ciclo fértil de toda la vida, y ese es el hijo que, mejor dicho, se quedó y fue su gran compañía durante los últimos días de su vida, ¿cierto? Entonces, por eso les digo, en la voluntad de Dios está nuestra paz. ¿Qué quiere Dios? ¿Sí? Entonces, enseñarle a conocer su cuerpo para que sepa cuándo va a ovular, porque en ese tiempo de la premenopausia, el cuerpo está así otra vez como cuando estaba lactando, como que empieza a hacer un montón de amagues y como que quiero ovular, pero no, como el chavo. Sí voy, y no voy, y empieza así, a jugar así como con el cuerpo, y como que sí, como que no. Entonces uno puede ayudar a esas mujeres como a que dejen el miedo, puedan seguir teniendo una sexualidad buena con su esposo, sin miedos y sin nada. Entonces esto es muy bonito, sí. No sé si hay preguntas hasta ahorita. Comentarios. Bueno, yo quiero también volver a hacer tal vez otra acotación. Dentro de los factores que también tenemos que mirar, que ya tú lo dijiste muy bien, que es el cervical, el uterino, el tubárico, el ovárico, faltaría el peritoneal, ¿ya? Que también hay que mirar, sobre todo en aquellas personas que han tenido una apendicectomía, entonces hacen síndromes adherenciales, la misma endometriosis. Entonces hay que también estudiar el factor peritoneal, que faltaría allí entre los factores, ¿ya? Y la otra cosa que es muy buena de decirlo, este método de Billings es excelente para nosotros los médicos en el sentido de que nosotros, si llevamos a una paciente con su método Billings, nos va a ayudar a identificar
si hay defectos precisamente en la fase o luteínica o en la parte de la ovulación o en la parte de la fase folicular. Entonces ya para nosotros nos queda más fácil dar tratamiento de acuerdo con esto, a qué fase tenemos que referirnos e irnos exactamente a dar el tratamiento en estos momentos. Por ejemplo, una insuficiencia en la fase luteínica, cuando se embaraza la paciente, sabemos que si existe eso, tenemos que dar tratamiento para que no vaya a faltar la hormona y nos sostenga el embarazo. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, estos son como los indicadores que son fácilmente reconocibles, ¿cierto? Digamos que uno los puede notar en sus actividades diarias, pues ya habrán otros, evidentemente, ya que son de estudiarlos, de sacarle sangre a uno y todo eso, y que a veces mandan los doctores estos mismos para poder entrar a determinar bien qué hormona es la que está faltando y todo eso, para verificar todo lo que ya nosotros con la parte visual ya hemos podido pues empezar a identificar, ¿cierto? Entonces, como que nuestra saliva también cambia, ¿cierto? Hay incluso algunos medidores como de las hormonas que son como, esos son como un poquito más artesanales, pero a veces uno alcanza a ver como, como la saliva también ahí. Entonces, todas estas hormonas también salen en, digamos, a veces hay como unas especies como de prueba de embarazo también, que también nos ayudan como a corroborar eh, las hormonas en el momento en que estemos ovulando. Y por ejemplo, ya digamos en el momento pues como es que creo que es que esta era la que yo les iba a hablar, esta. Estos son los que les iba a hablar, de los cambios que nosotras podemos ver todos los días, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los sangrados, si vemos algún sangrado en los momentos que no deben de ser, es decir, en el momento de la menstruación, sí, evidentemente hemos de tener sangrado, pero si llegamos a reconocer algún sangrado que es dentro del ciclo, pues entonces ya nosotros podemos identificar, bueno, este sangrado de qué es, ¿sí? Porque más adelante vamos a ver que hay 4 tipos de sangrado, ¿sí? Luego, hay algunas mujeres que sienten dolor en el vientre, que hay que me duele en el lado derecho, que me duele en el lado izquierdo, incremento en el ganglio linfático, ¿sí? En el inguinal, que es el que les digo yo que a veces me pongo ahí como que intentar buscarlo, como que me dicen las fisioterapeutas, mis doctoras amigas, no, es por aquí, no sé cuándo, nunca le puedo sentir, pero hay mujeres que sí lo sienten, ¿sí? Evidentemente, la respuesta de la vagina a las hormonas ováricas, que son todos los mocos de los que hemos venido hablando, y hay otras que sienten la hinchazón en la vulva en el momento, en el día en que están como en el día cúspide, ¿sí? Entonces, estos son como los indicadores pues que nosotras vamos a sentir en descubriendo pues el método de ovulación Billings. Y que estábamos hablando aquí antes, pues son como los cambios que también se dan dentro de nuestro cuerpo, pero que digamos hay unos que sí necesitan pues como un poquito más de ayuda. Por ejemplo, la respuesta del moco cervical a respuestas ováricas en el torrente sanguíneo, pues es lo que vamos a ver durante todo el cambio en el ciclo. La temperatura basal en el cuerpo, entonces ya hablamos ahorita del termómetro, los cambios en la altura y consistencia del cuello uterino, eso no lo usamos nosotros. En algún momento también se usó que porque digamos que el cuello del útero se siente de una manera en el momento en que la mujer está fértil y los días infértiles de otra, pero como decía Lucy hace ratico, o sea, esto es una zona que es tan fácil de tener infecciones y todo eso que para uno estar introduciendo dedos pues es terrible, entonces por eso nosotros no lo usamos, ¿listo? Y luego dice la ocurrencia de la ovulación 2 semanas antes de la menstruación, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros decimos que más o menos entre 11 y 16 días siempre se da la menstruación después de haber habido una ovulación. Listo. Bueno, esto sería todo por hoy. No sé si tienen más preguntas, sugerencias.
No sé si quieres seguir hablando. Sí, quiero comentarte solamente lo que tú dijiste, que se usaba antes, que aún se puede usar, pero que es como con mayor dificultad para estar uno pendiente, lo de la saliva. Ajá, Cuando uno ovula, exactamente, si tú tomas una muestra de saliva y se mira al microscopio, hay las formaciones como de lecho, ajá, ¿ya? Entonces, el formarse el helecho, en ese momento, entonces uno sabe, estoy ovulando. Eso se usaba mucho antes. Ahora, en algunas partes donde no hay otras posibilidades, si uno tiene un microscopio, si uno lo tiene en un área rural o en alguna parte, tú puedes perfectamente tomarle la muestra a la paciente, ponerlo en una laminilla, mirar al microscopio, se formó el helecho, listo, está ovulando, ¿ya? Además de los otros signos. sí. Sí, la otra vez yo incluso estuve mirando en internet, pues, y habían como unos, venden como unos lectores también como de la saliva, ¿cierto? Entonces a veces como que esas cositas pueden ayudarle a mujeres que quisieran como complementar el método, pero la verdad es que el método es tan sencillo, tan fácil de usar, es simplemente de, pues como de continuar todos los días siendo muy juicioso con las observaciones, ¿sí? Como de que uno pueda todos los días acordarse, de anotar, por eso es que aquí es donde uno debe darle como el lugar al esposo para que el esposo se empodere de la anotación y diga, bueno, vamos a llevar este método entre los dos y que el esposo empiece de verdad a conocer cuando su esposa está teniendo incluso cambios de emocionales, ¿sí? Aún existe esos lectores, uno es italiano que se llama Madonna, en el cual lo puedes tener en el bolsillo. Eso es como un labial, digamos así, tú lo puedes cargar. Y entonces tú en el momento en que se supone que estás ovulando, echa la gotica allí en esto y lo miras en el microscopio y perfectamente tú ves la formación del lecho, ¿ya? Existe todavía. Gracias. ¿Luisita va a hablar? Sí, tenía como una pequeñita pregunta. Nosotros sabemos pues que en el ciclo como tal y sobre todo en la parte de la ovulación y la fertilidad afecta mucho también la ansiedad y el estrés, ¿no? O sea, el hecho de pronto de estar ansioso por querer quedar en embarazo o ansioso por X o yo motivo una preocupación económica o laboral, lo que sea, afecta mucho el ciclo. Yo quisiera saber, o sea, en qué nivel podría afectar, digamos, ¿es mucho, es poco? Depende del nivel de estrés, o sea, en qué, digamos, en qué porcentaje puede influir incluso ese estrés o esa ansiedad frente al momento de concebir. No sé si me ¿Puedo pueden hablar? ahí. Sí, ya. Lucy quisiera responder. Ay, qué pecadito. Bueno, sí, en realidad el grado de estrés es supremamente importante, ¿ya? Eso no lo podemos negar, el estrés es importante en todo. Necesitamos una medida, digamos, de estrés porque si no nosotros no actuaríamos como debiéramos hacerlo, que para todas las acciones de nuestra vida tenemos que tener algo de estrés, ¿ya? Pero en nuestra fertilidad es supremamente importante esto. De hecho, por eso decimos que son grados, porque hay mujeres en las cuales se encuentra que todo está perfecto y que solamente es el estrés el que produce este tipo de problema. Donde más lo vemos son en aquellas personas que desean tanto el embarazo y se les recomienda o váyanse de viaje sin decirles por qué, o adopten un bebé y sin decirles en realidad, ya no hay nada más para usted hacer, adopte un bebé. Y lo adoptan muchas veces o se van de viaje y se embarazan. Entonces, el estrés allí en ese momento está obrando casi que el 100%. ¿Ya? Entonces, hay grados del estrés en el cual nos ayudan precisamente a ser fértiles o no a ser fértiles. Uh-huh. Eso, y también eh, tratar mucho de, como les decía antes, de que esto es algo totalmente de oración, ¿sí? Sí, De sí. verdad, si uno no está orando, a uno se le va a hacer más difícil incluso hasta ver el moco, identificar, pedirle la gracia al Señor, bueno,
de verdad, si me tienes para esto, si me quieres para ser mamá, pues entonces, Señor, deme la gracia, o en qué momento, ¿cierto? Porque el Señor a veces le dice a uno, bueno, sí, pero no todavía, ¿cierto? A veces es porque uno todavía no está preparado, quizás, a ver, por ejemplo, aquí traigo a colación algo que me dijo mi novia alguna vez. Me decía, quizás tú ya estabas preparada, pero el que no estaba preparado quizás era yo, entonces por eso yo no podía llegar a tu vida todavía. Entonces, quizás eso, como esas pequeñas respuestas a uno también a veces como que le pueden ayudar porque puede que uno diga, no, yo ya estoy preparada, bueno, y será que el Señor si quiere ya, o qué más te faltará que tú no sabes, ¿cierto? Entonces, a veces como tratar de unirse a la voluntad de Dios es un poco difícil, pero hay que pedir la gracia, ¿sí? Y Él llegará en el mejor momento y de la manera que uno menos se lo espera y quizás hasta en el momento menos esperado, llegará y será de la manera más maravillosa. Entonces, también como abrirse a las otras probabilidades, por ejemplo, de la adopción. Es decir, no quiere decir que uno adopte un hijo ya, pero sí como quien dice, tener esa posibilidad abierta en cualquier momento es algo también como bueno para ofrecerle a las parejas porque es que en la voluntad de Dios está nuestra paz. No sé si, bueno, acá hay unas que ya conocen a Mauricio y a Mónica, que son una parejita de aquí también de Cali que se casaron y dijeron vamos a tener 6 hijos y que no sé qué, y al final pues nunca pudieron tener bebés y cuando adoptaron a Ángela María, o sea, para ellos ha sido un regalo incluso su infertilidad, o sea, uno poder llegar a decir es que es un regalo para mí la infertilidad porque me hizo conocer a mi hija y si tuviera que pasar otra vez por todo esto lo haría con tal de conocer a Ángela María, entonces ahí es donde uno ve que los planes de Dios para cada pareja son perfectos. Hay que descubrirlos y hay que amarlos. ¿Sí? Entonces, entrar nosotros ahí también como hacer ese apoyo de esas parejas, de poderles dar esa voz de aliento, de no ser simplemente yo soy un instructor y ya no, es que ahí es donde voy yo que nosotros tenemos que ser algo más para poder ayudarles a estas parejas a que puedan aceptar esa voluntad de Dios. Sí, es que ser madre es un don de Dios, es un regalo. Pero además de las cosas más lindas que yo en alguna entrevista le hicieron a un niño como de unos 6 o 7 años y él era adoptado y le dijeron que si él sabía qué significaba lo de la adopción o lo de su madre, que sus padres que los habían adoptado. Dijo, sí, yo no nací en la matriz de mi mamá, nací en el corazón de mi mamá. Entonces me pareció lindísima esa definición de ese niño, ¿ya? Sí, una belleza. Bueno, mis queridas doctoras, todas, espero entonces que si tienen alguna duda durante esta semana sobre la gráfica, me las vayan mandando para que podamos ir adelantando con la gráfica, que es lo más importante. Por eso les digo, antes de aprender el método, tenemos que empezar a llevarlo. ¿Sí? Tenemos todas que llevarlo primero, aprenderlo bien, mejor dicho, que todas aquí, mejor dicho, empecemos a mirar la gráfica de la una, de la otra, y a mí me pasó esto, ay, mira esto otro, para que empecemos de verdad a conocer todas si quieren las compartimos sin nombre y sin nada, para que podamos de verdad como que a ver la variación de todas y que todas vamos viendo, vamos teniendo como que sensaciones diferentes o lo escribimos el cuchuflí de una manera diferente, entonces que veamos la variedad de jardines dentro del rosal y que empecemos a conocer todos los casos que se nos van a venir en algún momento. Excelente, porque yo eso ya no lo puedo compartir. Entonces me encantaría. Ah, bueno, entonces vamos a hacer la oracióncita final entonces para poder terminar. Listo. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por este día, por todo lo que nos has compartido. Te pedimos, Señor, que puedas seguir instruyéndonos, sobre todo en tu amor, que podamos ser dóciles, Señor, a tu llamada, a esto que tan grande, Señor, a lo que tú nos has traído en este día. María Santísima, te entregamos nuestro corazón, nuestra vocación,
de doctoras, de instructoras y sobre todo de almas escogidas por Dios para el amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios las bendiga, que tengan muy buena noche. Muchas gracias, Amén, chao. gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Chao.